Esta es la predicación del domingo 12 de diciembre de 2021, correspondiente a la Iglesia Cristiana Cristo Viene. Esta mañana nuestra predicación tiene como base el texto del profeta Isaías, en capítulo 55, versículos 1 al 13. Los capítulos 40 al 55 del libro de Isaías conforman una unidad teológica y literaria. Es el llamado libro de la consolación. Son palabras de consuelo y de esperanza a los desterrados que se encuentran en Babilonia, con la esperanza de que pronto podrán volver a Jerusalén. Estamos en torno todavía en el siglo VI antes de Cristo. Este libro de la consolación comienza con las palabras del versículo 1, capítulo 40. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Y continúa en el versículo 5 diciendo, entonces se manifestará la gloria de Dios y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Dios ha hablado. Se promete la vuelta del exilio y junto con ella la gloria, presencia de Dios volverá también a estar con su pueblo. Ya dijimos que previo a la caída de Jerusalén, la gloria, la presencia de Dios, la percepción del pueblo de Israel de la gloria y la presencia de Dios en el templo desapareció y ya nunca más volvió. Pues en este comienzo de este capítulo 40 encontramos esa promesa de que la gloria de Dios se volverá a manifestar. La garantía de ello es que la palabra de Dios así lo ha prometido. La gloria y la palabra de Dios se encuentran en este parte del libro de Isaías relacionadas. Y lo que vamos a ver es cómo esa gloria y esa palabra de Dios se relacionan. Lo que encontramos en el corazón mismo de este libro de la consolación no es exactamente la vuelta de la gloria de Dios, tal y como antes la había ocupado el templo, sino descubrimos la desconcertante presencia del siervo de Dios, ¿no? En este libro de la consolación, pues tenemos distintos capítulos que están destinados a lo que se conoce como los cantos del siervo, el siervo sufriente, el siervo de Dios. Hoy no nos vamos a detener en eso, porque no es nuestro pasaje de referencia para el día de hoy, pero la unión entre el capítulo 40 y el capítulo 55, que es un poco lo que vamos a ver en esta mañana a través de la gloria de Dios y la palabra de Dios, tienen como unión, como nexo, la figura del siervo sufriente. Y cuando veamos el Nuevo Testamento, veremos cómo todas estas piezas acaban encajando. Lo que nos dice Isaías básicamente es que a través de este siervo sufriente y de su palabra, Dios va a llevar a cabo su plan de salvación en favor de su pueblo y de toda la creación. Y estas son las pistas narrativas que nos van llevando y nos conducen al final de este libro de la consolación en el capítulo 55, que es lo que en el día de hoy nos centramos para ver. El comienzo de este capítulo nos retrata posiblemente la situación en la que se encontraban aquellos que aún estaban en Jerusalén, los que habían quedado en Jerusalén y en toda Judá. El versículo 1 de este capítulo 55 comienza: venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin pagar, vino y leche. Hay escasez, hay hambre,
los precios y los impuestos suben y hay mucha gente que no puede comprar ni tan siquiera lo básico para el día a día. Así que deben pedir dinero prestado, contraer deudas y si no pueden pagarlas deben vender a sus hijas como esclavas. Y esa es la situación que se describe en el libro de Nehemías, el capítulo 5, versículos 1 al 5, tras la vuelta del exilio, previo a la reconstrucción del templo. Esta es la situación que se nos retrata aquí. Leemos, para hacernos un poco una idea, que yo he resumido en las palabras anteriores. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Otros decían: hemos tomado prestado dinero sobre nuestras tierras y viñas para el tributo del rey. Ahora bien, nosotros y nuestros hermanos somos de una misma carne y nuestros hijos son como sus hijos. Sin embargo, nosotros tuvimos que entregar nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre y algunas de nuestras hijas son ya esclavas y no podemos rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Esto es un poco la situación posexílica que se encuentra en Jerusalén, en toda Judá, y es una situación muy similar a la que está presuponiendo este capítulo, al comienzo de este capítulo 55, como digo. Así que se convoca, venid, venid, se convoca a todos aquellos que son los más vulnerables de la sociedad, a los sedientos y a los hambrientos, a los que ni tan siquiera pueden satisfacer sus necesidades más básicas, devolviéndoles el lugar en una sociedad por medio de unas relaciones restablecidas y justas, no mediadas por la transacción económica. Pues de ahí esta frase de venid, comprad sin dinero y sin pagar. Y es que también forma parte del propósito de Salvador de Dios el sanar la sociedad, el acabar con las desigualdades y con los sufrimientos que van asociados a las patologías propias de las sociedades humanas. Por lo tanto, esa convocación de los más vulnerables, sin que medie el intercambio económico, están construidas, esa renovación de la sociedad está construida sobre la base de la justicia justificante de Dios, que no se contenta con dar a cada cual lo suyo, ni tampoco con igualar a todos por debajo, sino con una justicia de la abundancia y de la misericordia para todos. Por tanto, Dios también busca sanar las relaciones sociales, aunque para ello es necesario que los que tienen sean capaces de ir más allá de la mera acumulación de sus posesiones para reconocer que estamos necesitados de algo más importante. Por eso se dice en el capítulo 55, el versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares. No son manjares lo que se necesita. Vemos aquí esa referencia a gastar el dinero en lo que no es pan, es decir, ya en lo que es superfluo, en lo que no tan siquiera, en contraste con el versículo anterior que les dice a los hambrientos, a los sedientos, venid y comprad y comed sin dinero, aquí por contraposición a esto, que sedientos y hambrientos que no tienen dinero, se dirige ahora a los que sí que tienen el dinero, pero el dinero que
que no se gasta en lo que es pan, es decir, el dinero no se gasta en lo necesario, en satisfacer las necesidades más básicas, sino en otros bienes, en otros disfrutes que son superfluos, que son añadidos y que por tanto tampoco sacian, que tampoco satisfacen, que una vez más allá de tener unas necesidades cubiertas, esa acumulación, esa inversión, el gastar más allá no produce una verdadera satisfacción, ¿no? Y por eso en la segunda parte de este versículo dice: vuestro trabajo en lo que no sacia, en ese afán desmedido por encontrar una satisfacción allí donde no podemos ser saciados. Y dice: oídme atentamente, comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares. No esos manjares en los que estáis gastando el dinero, en ese dinero que compra lo que no es pan, esos manjares, esas comidas opulentas. Comed de lo mejor, comed de lo mejor, y entonces vuestra vida, vuestras almas, vuestras personas van a disfrutar de un verdadero manjar. Este sí que da una plenitud, una sensación de plenitud y de satisfacción. Pero ¿qué es esto que realmente sacia? ¿Qué es esto que nos permite comer de lo mejor? ¿Qué es esto mejor de lo que debemos comer y que nos va a deleitar verdaderamente en nuestra vida? No son los manjares, como decimos, lo que se necesita, sino de una comida mejor en la que realmente encontremos satisfacción. No la satisfacción de lo pasajero, sino la satisfacción de lo pleno. ¿Y cuál es esta comida? Pues esa comida necesaria es la palabra de Dios. Versículo siguiente, el versículo 3, la primera parte. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma, vuestra vida, todo lo que sois. El concepto de alma aquí no recoge el sentido profundo de la palabra en hebreo, que tiene que ver con la persona en su totalidad, con la vida en su plenitud. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra vida. Viviréis vosotros. Lo que nuestras vidas necesitan no es la acumulación, no es como en nuestra sociedad el consumo, no es buscar los placeres pasajeros o placeres inmediatos que se convierten en un fin en sí mismos, que nos proporcionan una sensación de satisfacción, pero que pasa, que es pasajera. Si lo que necesitamos es escuchar la palabra de Dios. Se promete una renovación del pacto de Dios con su pueblo, la segunda parte del versículo 3. Esta palabra de Dios que necesitamos escuchar, que el pueblo de Israel necesitaba escuchar, pero que nosotros necesitamos también escuchar, es el compromiso de Dios de renovar su pacto, porque la relación de Dios con su pueblo es una relación de pacto, es una relación de dos partes comprometidas en construir esa propia relación. Dice el versículo 3, la segunda parte del versículo 3, haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes a David. Ese pacto que es el contexto por el cual Dios bendice a todas las naciones, ya lo hemos dicho muchas veces. La relación de Dios con su pueblo Israel es una relación, el pueblo de Dios con
a través de un pacto, pero un pacto de bendición para todas las naciones. El pueblo de Dios debe dar testimonio de la voluntad salvadora o salvífica de Dios a todos los pueblos. O sea, leemos en los versículos 4 y 5. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. ¿Veis aquí cómo ese pacto de Dios con su pueblo Israel no es para beneficio solo de Israel, no es para orgullo de Israel, no es para convertirlo un fin en sí mismo para Israel, sino para convertirse en testimonio a todos los pueblos, para poder llevar esa salvación de Dios, el testimonio de esa salvación de Dios a todos los pueblos. Gente que no conociste correrán a ti, y gente que no te conocía, que tú no conociste vendrán a ti, y aquellos que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios. Este es el gran mensaje que que el profeta Isaías está transmitiendo, ¿no? La responsabilidad de Israel como pueblo elegido de Dios para llevar a cabo un testimonio que acerque a todas las naciones a la salvación de Dios. Ese llamamiento a escuchar la palabra de Dios invita al pueblo de Dios en la renovación de su pacto a convertirse en testigo ante las naciones, sanando las relaciones sociales e invitando a un cambio de orientación, a un arrepentimiento. Hemos visto en el principio del capítulo cómo se convoca a los hambrientos y los sedientos y cómo se invita también a los saciados, a los que sí que tienen, para que reconozcan que no encontrarán satisfacción en sus posesiones, en la materialidad de lo que atesoran, sino en la materialidad de la palabra de Dios. Ese arrepentimiento al que se convoca precisamente aquellos que se encuentran en una situación de privilegio. A estos que están en esta posición de privilegio se invitan a un cambio de orientación, a un arrepentimiento. Arrepentimiento es no un dolorismo, no un sentirnos mal, sino es un ser conscientes de que necesitamos orientar nuestra vida hacia Dios y hacerlo. Este es el arrepentimiento bíblico. Seguimos por tanto, leyendo estos versículos 6 y 7 de este capítulo 55, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino, estos que realmente han olvidado de Dios y que están construyendo una sociedad basada simplemente en el beneficio de unos pocos, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas al Señor, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La sociedad que construimos siempre es reflejo de los dioses a los que adoramos. La idolatría le llevó a Israel a ser una sociedad próspera, pero supuso su ruina llevándole al exilio de Dios. Por el contrario, el escuchar el llamado de la palabra de Dios significaba que las relaciones sociales serían restablecidas, que las desigualdades serían corregidas, que otra sociedad es posible. La justicia justificante, salvadora y vivificadora de Dios está acompañada siempre de su misericordia, que esa justicia de Dios no es castigar a unos y premiar a otros, no es dar a cada uno lo que merece, sino es una justicia que restablece, que pone orden, que acaba y destruye con el mal, con el dolor, con el sufrimiento, con el pecado. Esta es la justicia justificante de Dios, que va acompañada siempre de su misericordia. Y eso se muestra siempre que Dios está dispuesto a perdonar. La actitud de perdón de Dios para con un pueblo
que sistemáticamente había roto su pacto con Dios, para un mundo como el nuestro que está en el exilio de Dios, Dios siempre está dispuesto a perdonar. Esa es la característica de su justicia justificante. Necesitamos volvernos a Dios, reconocer que efectivamente en Él y en su palabra, solamente en Él y en su palabra tendremos verdadera satisfacción, verdadera plenitud. Y todo esto nos lleva mucho más lejos de lo que nunca hubiéramos pensado, ¿no? Como siempre que irrumpe la palabra de Dios y la salvación de Dios, se trastoca todo, se trastoca la sociedad, se trastoca el mundo, se trastoca incluso los fenómenos muchas veces de la creación, ¿no? Vemos muchas veces que la Biblia nos describe precisamente cuando irrumpe la gloria de Dios, la presencia de Dios, los elementos del mundo, los elementos naturales, diríamos hoy, eso se alteran, ¿no? El propósito, el horizonte y el propósito salvador de Dios siempre de mucho más alcance que los estrechos límites de nuestros propios proyectos. Así fue para el pueblo de Israel, que constantemente tuvo que reaprender cuál era el camino al que Dios lo llamaba, y también para nosotros hoy, como se nos dice en los versículos 8 y 9 de este capítulo 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Como más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y eso es importante porque aquellos que a veces mostramos tanta seguridad en lo que creemos, en lo que hacemos, en sentirnos aprobados por Dios, etcétera, 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 tenemos siempre el riesgo de la falta de humildad, de creernos que de alguna forma atesoramos a Dios, de creernos que de alguna forma conocemos a Dios, de que creemos que de alguna forma podemos decir Dios está de nuestro lado. Y eso es un peligro muy fuerte, de objetivar a Dios, de cosificar a Dios, de manipular o de utilizar a Dios. Debemos ser conscientes de que los pensamientos de Dios, que el horizonte de Dios siempre va más allá que el nuestro y que por lo tanto debemos confiar en Él, sí, tener seguridad en Él, sí, pero ser humildes. Y ese movimiento de la palabra que se nos retrata en este libro de la consolación tiene su completitud en la renovación de la propia creación. Hemos visto cómo la palabra de Dios está irrumpiendo, está reconstruyendo la sociedad, pero va más allá, a una renovación total de la creación. Eso lo dice el siglo X, desde el capítulo 55. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y ahora seguimos en el versículo 11, pero me detengo aquí un poquito. Fijaos que el capítulo ha comenzado, en este pasaje ha comenzado convocando a los sedientos y los hambrientos, y llamando la atención de los saciados. Y sin embargo, en esta promesa de transformación de toda la creación, de esa revitalización de toda la creación, de esa renovación de toda la creación, la siembra y la comida se presentan como don. Se presentan como don, como regalo. No como esfuerzo, no como acumulación, no como competencia, no como consumo, sino como don, como regalo. La propia palabra de Dios va a transformar, va a renovar, va a cambiar la creación, dándole de su vitalidad, de forma manera que el hecho de sembrar, de cosechar y de comer se convierte en un don en sí mismo, el don de esta abundancia, de esta plenitud de vida contenida en la palabra de Dios. Todo ello, como decimos, es fruto
nunca mejor dicho, lo del fruto de la palabra de Dios, como sigue diciendo el versículo 11, que tiene el propósito de cumplir las promesas y la voluntad de Dios. ¿Y cómo cumple las promesas de Dios? Esas promesas de Dios que hemos visto que a lo largo de todo el Antiguo Testamento se nos han ido dibujando. Pues ese cumplimiento de esas promesas pasa por la palabra de Dios. Versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Esta palabra de Dios es la palabra eficaz. ¿Qué significa que es eficaz? Que la palabra de Dios hace lo que dice. Es la palabra que no se escinde, que no se separa entre lo dicho y lo hecho. Tenemos un dicho, ¿no?, en que entre lo dicho y lo hecho hay un trecho. Precisamente la palabra de Dios es aquella en la que entre lo dicho y lo hecho no hay un trecho, sino que coinciden. No son tampoco las palabras que se lleva el viento, es otra expresión que tenemos en español, sino que es la palabra que crea, la palabra de la creación. En este caso, la palabra de una nueva creación, que es de lo que se nos está hablando aquí, el capítulo 55, y que está anticipando lo que vamos a ver después, los capítulos 56 al 66 del libro de Isaías. Es esa palabra que crea, que recrea, que transforma, que contiene vida, que transforma y que vivifica la creación buena de Dios. Esta creación, transformada por la palabra de Dios, asiste a la promesa del retorno de Israel, de su exilio de Dios. Analizamos en los versículos 12 y 13 de este capítulo 55. Porque con alegría saldréis y con paz regresaréis. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será al Señor por nombre, por señal eterna, que nunca será borrada. Decíamos al principio que el libro de la consolación comenzaba con la promesa de la vuelta de la gloria de Dios. Y ahora vemos que esta gloria de Dios, podemos comprender un poco mejor que esta vuelta de la gloria de Dios está relacionada con su palabra. Y de hecho, al principio del libro de la consolación, el capítulo 40, así se nos establece esa relación. Dice el versículo 5 y 8 del capítulo 40. Entonces se manifestará la gloria de Dios, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor habla. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda gloria como la flor del campo. Todo lo humano es pasajero. Lo que incluso en este estado, en este situación, estado de existencia en la que vivimos, el mundo natural se marchita y pasa, ¿no? La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, igual que ocurre en el mundo natural. Para el pueblo, para el ser humano, ocurre lo mismo. La hierba se seca, se marchita la flor. Todas las empresas humanas acaban marchitándose, acaban pasando. Aquello que damos por imperecedero acaba pasando. De los imperios más fuertes han pasado. Pero dice, al final, la palabra de Dios permanece para siempre. Y es esta misma palabra la que hemos visto en este capítulo 55.
Esa palabra que es capaz de traer vida, sanidad y esperanza a Israel y a toda la creación. Los evangélicos pensamos en la palabra o la palabra de Dios. Pensamos automáticamente en la Biblia. Y eso está bien, porque confesamos que la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, no es a esto lo que se refiere Isaías, o cuando encontramos la expresión en los profetas, irrumpe la palabra de Dios cuantas veces hemos hablado, o en la apertura del Evangelio de Juan. No es de la Biblia de lo que está hablando en ninguno de estos pasajes. La palabra de Dios proviene de Dios mismo, pero no es solo su propia identificación, no es la palabra de Dios es Dios, no, es algo, o mejor dicho, alguien distinto a Dios mismo. Sin embargo, distinto a Dios, pero viene de Dios. ¿No? Y tiene tal grado de afinidad con Él que no es otro separado de Él. Mi palabra, lo que yo estoy pronunciando en este momento, ¿no? Tenemos esta metáfora, que mis cuerdas vocales están emitiendo un sonido en la ondulación en el aire, pues en cierto modo esas palabras que yo pronuncio son parte de mí mismo. Pero cuando Dios pronuncia su palabra, no solamente entrega un mensaje como hacemos nosotros. En cierto modo nosotros cuando damos nuestras palabras, en cierto modo, de una forma parcial, a veces restringida, a veces superficial y a veces de forma errónea, nos estamos entregando a los otros. Y esta es la idea igualmente. Cuando Dios habla, cuando Dios dice, hace. Y ese hacer de Dios es entregarse a sí mismo, pero no como los seres humanos, sino de una forma completa y total en su palabra, en su palabra. El Adviento es el tiempo de esta palabra de Dios, de la palabra que pone orden, que sana, que vivifica la sociedad y la creación entera. Mientras tanto, dejemos resonar en este tiempo de Adviento las palabras de Isaías. Creo que son palabras que son necesarias en esta sociedad en la que vivimos hoy. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed de lo mejor y se deleitará vuestra vida con manjares. Lo que necesitamos no es aquello que nos proporciona satisfacción pasajera, esa satisfacción que buscamos en algunos de los ídolos de nuestra sociedad, como el dinero, la salud o el bienestar, sino que lo que necesitamos es la palabra de Dios. Aquella palabra que trae vida, sanidad y esperanza al mundo entero. Aquella palabra que hace que el mundo vuelva a tener significado y sentido. Pero para conocer quién encarna esta palabra de Dios, deberemos esperar un poco todavía. Eso será lo que veamos la semana que viene. De momento nos quedamos con esto. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente. Escuchemos la palabra de Dios y nuestras vidas se deleitarán con manjares. Esta es la invitación que hacemos en este tiempo de Adviento a todos los que nos escuchan. Que así sea. Amén.